Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Matices del Alma. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Matices del Alma. Soy Gaby Olivera y es un gusto estar contigo como cada 8 días y realmente que nos favorezcas con tu presencia, que nos invites a pasar a tu espacio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo a través del www.elsolradio.mx y a través de la fanpage del Sol Radio, a través de la fanpage de Matices del Alma, y por ahí te voy a dar otra página que también vas a estar viéndolo si estás conectado del otro lado del mundo, a través de la página de crealidades.com. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es para mí un gusto estar aquí contigo. Y es un día muy especial. Es un día muy especial porque regresa a casa, a Matices, una de las pioneras, una de las amigas entrañables que empezó conmigo y que es una mujer sabia. Es una mujer llena de conocimiento, llena de herramientas por compartir, pero sobre todo que se da al mundo, se da a todo el que se acerca a ella con el único afán y con el único interés de compartir y ayudarte a sanar, a encontrarte a ti misma. ¿Y de quién estoy hablando? Normalmente está en Barcelona, en España, pero hoy creo que está en Valencia, está varada allá por algún asunto del coronavirus. Y te estoy hablando de Raquel Díaz. ¿Cómo estás, mi querida amiga? Bienvenida a tu espacio. Hola, muchísimas gracias, Gaby, por esta bienvenida en la que, permíteme decirlo así, te has descrito también, porque todo lo que ves en mí es tuyo, así que gracias por eso. Y sobre todo, muchísimas gracias a esta casa por acogerme hoy, a ti, como siempre, por acogerme siempre, y a todas las personas que nos ven desde los distintos puntos del mundo, de la humanidad, a los que les agradezco estar compartiendo este momento, aprendiendo y enseñando juntos. Muchas gracias. Oye, Raquel, tenemos esta situación y esta sacudida que le está dando al mundo esta pandemia que nos permite hacer un alto para, pues si no le hacemos caso a la naturaleza, si no le hacemos caso a la energía universal, empezamos a cargar, empezamos a saturar hasta que pues hay energía que revienta de una manera para hacernos conscientes de lo que está sucediendo, de lo que estamos haciendo, y entre nosotros una dinámica muy particular, una dinámica del desconocimiento, de la mala información, y sobre todo nos provoca un desequilibrio emocional, porque empezamos a experimentar sensaciones y emociones que pues habíamos olvidado, porque las tenemos, y que nos sumamos a esta psicosis colectiva, lejos de aterrizarnos, estamos confundidos. ¿Qué sucede con este momento y con nosotros y el miedo? Bueno, yo no sé lo que sucede con este momento para cada uno de vosotros. Lo que sí que sé es que en vez de llamarlo pandemia, en este momento y con toda la humildad del mundo, en este momento de Matices del Alma, vamos a proporcionar un nuevo punto de vista, ¿no? Claro. Pandemia ¿desde qué punto? Porque pandemia desde el punto de vista del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que aquí están pasando cosas, pero quizás
como todas las grandes crisis para el ser humano, me refiero, estamos hablando desde el punto del ser humano, ¿no? Porque también nos podríamos preguntar en qué punto el ser humano ha sido pandémico para otras especies, pero bueno. Por supuesto. Siguiendo el punto del ser humano, siempre podemos ver que estamos en tiempos de oportunidades. O sea, todas las aparentes grandes crisis han sido las grandiosas oportunidades para parar realmente a tener ese autoconocimiento real y ver qué es lo que estamos haciendo, posicionarnos en el punto de vuelta a casa, de vuelta al origen, de vuelta al corazón y de vuelta a lo importante antes que lo urgente. Esta tesitura lo único que nos muestra es que nos está dando la oportunidad de vernos desde otro punto, desde el punto de recobrar nuestro poder y ver que éramos muchísimo más de lo que pensábamos que éramos, porque podíamos amar en condiciones insospechadas, podíamos ir y dar en condiciones insospechadas, podíamos seguir avanzando ante condiciones insospechadas, podíamos seguir unidos ante condiciones insospechadas. Fijémonos que hace unas semanas pareciera que lo más importante del mundo eran las redes sociales y hoy en día, gracias a Dios, empezamos a ver que hay puntos donde podemos poner amor y relaciones reales y coherentes en las que estar, dar, compartir, relacionarnos desde la verdad, no desde los pensamientos imaginarios. Entonces creo que es una gran oportunidad a todos los niveles que nos lleva al verdadero foco del poder, que es nosotros, lo que realmente queremos dar, aportar y ser. Fíjate qué interesante punto de vista me acabas de dar de este retorno a nosotros mismos, retorno al corazón, retorno al amor, retorno, como tú lo llamas, pues ese autoencuentro honesto, humilde, pero lleno de valor, lleno de oportunidad y lleno de posibilidad. Sin embargo, me gustaría hacer un poquito un alto aquí para preguntarte y para que nos compartieras en esta parte de por qué genera en nuestro ser, en nuestro cerebrito, en nuestra mente, empieza a generar pensamientos de miedo que nos llevan a la ansiedad. Vamos a ir parte por parte para ir llevando a todos nuestros ciberescuchas y a todos nuestros queridos acompañantes en Facebook. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo es el miedo? Y lo vamos a llevar hasta nuestro campo energético. ¿Te parece? Me parece. Bueno, independientemente de lo que consideremos o cómo vivamos esta experiencia, es decir, yo puedo vivir esta experiencia con mucho terror, yo puedo vivir esta experiencia con mucho amor, yo puedo vivir esta experiencia como la oportunidad de volver a casa y centrarme en mí, en mi interior, yo puedo vivir la experiencia como oportunidad de recuperar mi poder. Yo puedo vivir esta experiencia observando qué me dice de mí la pantalla de la vida de esta experiencia, donde yo me he podido posicionar como este agente que estamos viendo, donde yo no lo estoy amando, qué capacidades me da también en la observación de este momento, no estoy hablando del pánico colectivo, estoy hablando de las posibilidades que se nos abren en este momento a nosotros, antes de entrar de dónde viene todo este miedo, ¿no? O directamente yo puedo abrigarme en la lucha, o yo puedo abrazar la situación y ver que puedo coexistir con ella, encontrando mi responsabilidad personal hacia mi salud y la de los demás, ¿no? En esa coherencia, en ese volver al retorno a nuestro poder personal. Porque, vamos a ver, todos sabemos que en cualquier pandemia ha habido muchísimas personas que la cogen y otras muchísimas personas que no la cogen. Es decir, que no estemos en contacto con el agente, sino también cómo nos posicionamos en cuanto a nuestra responsabilidad personal con el agente. Es una manera de yo elijo estar bien y soy responsable, es una manera, soy coherente, independientemente, sí. O yo elijo por el contaminarme con información, empiezo a saturarme y entonces me acerco con irresponsabilidad al foco de enfermedad, por así decirlo. Efectivamente, de hecho, justamente ha habido investigaciones
no estoy hablando de este en concreto, pero estoy hablando, por ejemplo, del VIH, ¿no? Ujú. En el que personas estresadas, el virus, no sé si saben nuestros escuchas cómo se reproduce un virus, pero el virus se replica, es decir, crea copias genéticas de sí mismo, ¿no? Entonces, en casos de VIH podemos ver que cuanto más estresada está la persona, más se replica el virus. El virus. Por lo tanto, es interesante pensar que lo mejor que podemos hacer también para nosotros mismos es recuperar ese poder, esa paz, esa quietud interior y esa coherencia emocional que obviamente va a ir a favor de nuestra salud en lugar de nuestro detrimento. O sea, cualquier estudio de neurociencia de hoy en día nos muestra, y esto va ligado a lo que me preguntabas antes, que es algo que voy a desarrollar ahora, nos muestra cómo emociones positivas crean un campo energético y electromagnético positivo, están unidas a protección, a genes de salud, a estadios coherentes del ser, y emociones negativas están unidos a estrés, están unidos a silenciamiento de genes de salud. Silenciamiento es que no se expresen estos genes de salud. Están unidos a estados cronificados que destilan en enfermedad. Entonces, te preguntaría dime. que en este punto, entonces, si nosotros estamos en ansiedad, estamos deprimiendo nuestro sistema inmunológico. Totalmente. De hecho, la madre de la psiconeuroinmunología, Candace Viper, hoy en día ya no está con nosotros, falleció creo que era 2010-2012. Siempre decía que ella no veía el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema neurológico como tres sistemas, sino como tres partes de un mismo sistema que se retroalimentaban. Entonces, cuando uno se activa, o sea, neuronas que se activan en estados de estrés, generan una cadena, un ciclo de emociones de estrés, generan una bajada, la energía se posiciona en ser utilizada para estadios de huida o lucha. Todos sabemos que no nos entra el hambre cuando estamos saliendo de una persecución de un león, por ejemplo, y esa energía no puede invertirse en lo que son un sistema inmune tranquilo, optimizado, que nos proteja. Entonces es cuando nosotros nos volvemos no nada más vulnerables, sino estamos prácticamente, ahora sí que nos ponemos en bandeja. Exactamente, así es, nos ponemos en bandeja. ¿Qué provoca o qué hay detrás de esta emoción del miedo? Pues un sistema de pensamiento irreal que se basa en la huida, la lucha, la separación y la supervivencia del cuerpo como tal. Es algo programado, es un programa en la psique muy antiguo. Podemos verlo, incluso está ahí inyectado, ya que estamos hablando de virus, ¿no? Inyectado desde las profundidades, y busca ese sistema irreal, ese sistema de miedo, ese sistema de separación, ese sistema de supervivencia, busca la protección del miedo y nos lleva a un sistema biológico pues muy antiguo. O sea, eso, los hombres de las cavernas, por ejemplo, que huían de un mamut, ¿no? Está ahí muy programado en nuestro cerebro reptiliano. Y sabes una cosa, déjame darte unos datitos para que nos localices. A mí me encuentras en el Twitter en @gavideas, @matizdelalma. A Raquel Díaz la encuentras en @creando-realidades. ¿Raquel? Sí, en Creando Realidades, lo que es el blog, y Raquel Díaz PND para la consulta. Así es. Y también nos encuentras en el blog de Matices, el www.matizesdelalma.wordpress.com. Y otra cosa, leo tus comentarios en los cortes y te contesto,
porque quiero aprovechar el tiempo con Raquel, ahora que la tengo aquí en el programa. Voy a empezármela a robar de vez en cuando para que venga a platicar con todos ustedes acerca de estos temas que de verdad son no nada más interesantes, aportan muchísimo conocimiento, pero para que tú tengas esas herramientas y sepas qué está pasando contigo. Y bueno, hoy que es jueves 19, estamos hablando acerca de lo que es la energía de las emociones. Raquel, nos hablabas de 3 subsistemas. Un pensamiento de miedo, ¿cómo los activa o cómo activa alguno de ellos? Bueno, vamos a ver. Todo pensamiento produce forma en algún plano, ¿vale? Eso es imprescindible. O sea, ningún pensamiento se queda por ahí. Todos podemos verlo. Si yo pienso en algo positivo, inmediatamente mi cuerpo se vigoriza, se refuerza, se fortalece. Si yo estoy pensando en algo negativo, mi cuerpo, el músculo, ya directamente se debilita. ¿Cómo funciona esto? Todos lo hemos experimentado con 20.000 cosas. Incluso un pensamiento neutral nos lleva a tomar decisiones en la misma línea, ¿no? O sea, el pensamiento de me voy de vacaciones a África, mañana el mes que viene, lleva una serie de decisiones consecutivas, es decir, ha tenido una consecuencia en todos mis ámbitos de vida y de pensamiento. Entonces, un pensamiento positivo, un pensamiento negativo, tiene un efecto de la misma índole. Si yo pienso en algo positivo o algo negativo, inmediatamente esa imagen, pensamiento, genera una imagen que es transmitida desde mi cerebro por un neurotransmisor y va a un mensajero que se llama neuropéptido, ¿no? Tampoco es necesario saber cómo, pero estos neuroquímicos tienen nombres. Entonces, el neuropéptido impactará en lo que son las glándulas y a partir de ahí se ponen en funcionamiento las hormonas, creando una respuesta de la misma índole del pensamiento, es decir, o de estrés, supervivencia, o de creación, tranquilidad, apacibilidad, armonía, coherencia, ¿vale? Como serían los pensamientos positivos, los pensamientos de crecimiento, los pensamientos de expansión. Pero además esto no se queda ahí, porque estos neuroquímicos de los que hablamos son drogas mentales. Siempre lo hablamos, el cerebro, por ejemplo, el cerebro límbico es nuestro cerebro químico y está constantemente produciendo estas drogas, estas formas de mandar mensajes, información a nivel químico. ¿Y cómo manda estos mensajes? Bueno, los manda con estos neuropéptidos y con un intercambio de sustancias, por ejemplo, en la membrana celular. ¿Vale? La membrana celular tiene unos sitios receptores, se llaman así, es el lugar al que llega el mensaje, el mensajero deja el mensaje y va acumulando este nivel de péptidos. Cuando el nivel es demasiado amplio, pues se para. Y cuando viene un estímulo suficientemente amplio, vuelve a activarse, a captar, efectivamente. Es como estar viviendo en un aeropuerto, ¿no? Que tú no te enteras de que pasa el siguiente avión hasta que pasa suficientemente bajo, cerca de ti, y de repente lo notas. Y está hablando acerca de todo esto que está dentro de tu cuerpo, que está generando tu cerebro por medio de transmisores y de lo que se llaman estas drogas mentales que nosotros producimos al generar pensamientos positivos o pensamientos negativos, de ansiedad, de miedo, de estrés. Y entonces esto va inundando tu cuerpo. ¿Para qué? Para que tú vivas de una manera en armonía, en bienestar, o bien vivas de otra manera, vivas en ansiedad, vivas en crisis, y tu cuerpo lo manifiesta de alguna manera. Cuando una persona está contenta, cuando una persona está alegre, está activa, pues simple y sencillamente tú lo notas. Tú dices, ¿qué le pasó? Te sacaste la lotería, te está yendo muy bien. Simplemente está en ese proceso de elección. Eligió vivir de una manera diferente. Cuando tú te vuelves observador de tu propia vida, lo único que estás haciendo es trabajar a tu favor, crear de una manera diferente.
hacer un alto y preguntarte si te gusta vivir como estás viviendo y qué es lo que te estresa. ¿Es real o es irreal? ¿O lo estás alimentando con el pensamiento? Fíjate bien de qué manera estás generando esos pensamientos y las decisiones que tomas, como decía Raquel, desde dónde las eliges. Desde el lado positivo, creador, generador, abierto a la oportunidad y a la posibilidad, o desde el miedo, desde la limitación, desde la sobrevivencia. ¿Desde dónde estás generando esto? Entonces, vamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo sí tiene, como decía Raquel, la emoción sí tiene color, sí tiene forma, tiene una manera de expresarse, tiene una manera de moverse en tu cuerpo, y es mediante todos estos neurotransmisores que generan nuevas hormonas o diferentes. Ahora, tu cuerpo también se acostumbra a ciertos químicos, a ciertas drogas. Si durante una época estás tú alimentando tu cuerpo con pensamientos negativos y generando este tipo de emociones, tu cuerpo se acostumbra. ¿No te ha sucedido que de repente sientes las manos dormidas, que duermes con la mandíbula apretada? Son síntomas de que estás en estrés, de que no descansas, de que te da un tic. Está la emoción ahí atrapada. ¿Y qué sucede cuando empiezas a generar pensamientos positivos? Empiezas a liberar esa emoción, empiezas a descontaminar. Y todo esto es un proceso de ejercitarse todos los días, hacerlo todos los días. Date la oportunidad de cambiar el tipo de pensamientos, porque cuando nosotros estamos en esta situación de sobrevivencia, o estamos en miedo o en ansiedad, nuestra energía, ¿qué sucede? Cada emoción transmite energía, y entonces esa energía se congela y empieza a doler alguna articulación, empieza a doler que la rodilla, que el tobillo, empiezas a generar otro tipo de molestias. Es precisamente lo que llamamos la somatización de una emoción. Se manifiesta tu cuerpo porque está saturado de estos químicos que generas desde el pensamiento. Y si tú empiezas a trabajar de la otra manera, con el pensamiento positivo, tu cuerpo va a generar otro tipo de químicos. Fíjate que con el pensamiento negativo no se manifiesta luego, instantáneamente no, sino una vez pasado un tiempo empiezas con las molestias de estómago, las migrañas, este tipo de estados, que el cansancio, el dolor de piernas. Hay algo que está trabando tu paso, tu andar, tu transformación. Entonces, en este proceso de pensamiento negativo, de drogas mentales, de estos neuropéptidos que están contaminando y están saturando nuestro cuerpo, hay algo muy importante, y es precisamente el volverte vulnerable, el bajar tu sistema inmunológico. Entonces, pues como verás, no es nada favorable para nosotros el estar viviendo de esta manera, el conocerte. Por eso yo creo que Raquel nos maneja esta parte del autoencuentro, es identificar estas emociones y bajo qué red de pensamiento estás trabajando tú. Tú me avisas, Saúl, cuando la tengamos, y déjame decirte que es muy importante que elijas, pero no desde el miedo. Elige tu forma de vivir, tu forma de conducirte desde la abundancia, desde la oportunidad, desde la posibilidad. Algo que me gustó mucho que nos marcó Raquel en un principio es que este tiempo de crisis, llamémoslo así, ya no voy a utilizar la palabra pandemia, en estos momentos de crisis o de alteración social,
de reorganización social, yo creo que tenemos la oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos, dejar que tanta basura haga ruido en nuestra cabeza. No, al contrario, darnos la oportunidad de reencontrarnos, de saber quién somos, de sentir ese amor por nosotros mismos, de generar con la imaginación activa y creativa cosas diferentes en tu vida, descubrir nuevas habilidades, utilizar capacidades que tú no sabías que tenías. De verdad es un verdadero tiempo de oportunidad para crecer, no para estancarnos. Nosotros hoy en día cuidamos mucho, lo escribía yo el otro día, cuidamos mucho lo que entra a nuestra boca, ese wellness que se está usando mucho, o el ejercitarte y hacerte vegano y todo, pero también hay que cuidar mucho lo que sale de nuestra boca. Y si estamos en este tipo de serie de pensamientos negativos, ¿qué es lo que va a salir de nuestra boca? Caos, crisis, catástrofe, miedo, amenaza, mala información. Vamos a ser presa fácil de aquel que llega y nos mete ruido en la cabeza, a diferencia de que si eliges de vivir de una manera distinta, vas a poder seleccionar lo que llega a tu vida, hacer un alto y decir esto sí quiero, esto no quiero. Y es el poder interior de lo que estamos hablando, de recuperar ese poder interior, de que puedo elegir la oportunidad, de que puedo elegir la posibilidad para crear esta realidad completamente diferente a los demás y no sumarme a este grupo social que está viviendo en ansiedad y en miedo. Y bueno, te recuerdo que tenemos redes sociales, en el Twitter @gabideas, en el Twitter también @Matiz del Alma, una fanpage en Facebook Matices del Alma, y la transmisión la puedes seguir a través del www.elsolradio.mx. También la puedes seguir a través de la fanpage del Sol Radio o de Matices del Alma. Y bueno, les había comentado allí en la página de Facebook de Matices del Alma que en estos momentos sí de mucha reorganización social, estoy en disposición y de manera altruista de compartir contigo asesoría o acompañamiento si así lo requieres. Necesitas un poquito de terapia, con todo el gusto, de manera altruista, gratuita, estoy ofreciendo mis servicios. Tendrías que enviarme un mensaje ahí en la página si requieres de estas. Son sesiones de media hora para poder platicar contigo y saber qué es lo que está atravesando por tu cabeza. ¿Sale? Bueno, pues estamos hablando de la energía de las emociones, y algo que a mí me parece muy importante son las consecuencias de cada emoción. Hay emociones que se engloban y te voy a dar así como que un paquetito de estas emociones, las más comunes que se empiezan a sentir. Ahora que estamos aislados, empezamos a sentir soledad, empezamos a sentir baja autoestima, empezamos a sentir tedio, empezamos a sentir miedo, empezamos a sentir nostalgia, necesidad de protección. Fíjate qué importante es esto. Rabia, resentimiento, queremos controlar todas las emociones, angustia y a veces hasta depresión. Y esto es precisamente generado por esa red de pensamientos, que, como decía Raquel, tienen un programa muy atrás, y no es de tus abuelos, de tus padres, sino lo traemos desde la era de las cavernas. Como decía y bien decía Raquel, hay aquellos hombres maravillosos de las cavernas que los perseguían los mamuts y los dientes de sable, pues ellos también sentían miedo. Entonces, un miedo que todos tenemos, pero hay que saber la diferencia, saber si es un miedo real o es un miedo irreal. Y en esta parte, para no sentir esta ansiedad, date cuenta
que si tú estás siendo responsable, estás siendo coherente, no va a haber necesidad de alimentar esta red de pensamientos de baja energía. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú lo que vas a hacer es decidir, ¿es real? ¿Es irreal? ¿Lo estoy generando con el pensamiento? ¿Es algo que no he experimentado? A veces sentimos miedo por algunas cosas y ni siquiera hemos experimentado nada. Es como el niño que se va a aventar a la alberca y por miedo, no, te vas a ahogar. Y el niño ni siquiera ha experimentado esa situación. Si te das cuenta, los niños son un poquito atrevidos. Y dicen, es que no tiene miedo. No, porque no lo conoce. Somos nosotros los adultos los que vamos transmitiendo eso. Y cuando emerge de ti un programa de miedo, es porque hubo una experiencia atrás. Una experiencia que te provocó una emoción y que está guardada en el interior de tu cuerpo. En algún sistema de que nos comentó Raquel. ¿La tenemos? Y bueno, entonces estamos hablando de este grupo y de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo estas emociones, estas dinámica emocional y energética que son todos este cúmulo. Y entonces imagínate lo que está segregando tu cerebro, esta cantidad de droga. Imagínate que te pones un coctelito en la avena y empieza todo eso a hervir en tu cuerpo y activar otros sistemas, esos sistemas de los que nos hablaba Raquel, que la dinámica emocional y las emociones más comunes de soledad, baja autoestima, miedo, nostalgia, necesidad de protección, aislamiento, rabia, resentimiento, angustia y depresión, pues está generando ciertos químicos. Así es, y lo contrario, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, imaginémonos que nos gusta el surf, porque con esto vamos a entrar ya en un paso más del pensamiento, que es la percepción, que es cuando estos pensamientos nos filtran la realidad que vemos. Entonces, imaginémonos esto, imaginémonos que nos gusta el surf, estamos ahí en la ola, estamos surfeando, nos conectamos con eso que nos encanta, lo disfrutamos muchísimo, estamos en una sensación expansiva, explosiva. Nuestro cuerpo está segregando químicos, está segregando inmunoglobulina A, que es lo más potente que podemos tener. Las ondas electromagnéticas de nuestro cuerpo obviamente son completamente diferentes, son expansivas. La coherencia de nuestro cuerpo-mente, que son dos procesos que suceden en nuestra consciencia, también es coherente. Otros químicos que aparecen de bienestar, el interferón, la interleuquina, no solo nos hacen sentirnos mejor, no solo están conectados con la sensación de qué bien me siento, sino que además están protegiendo a mi sistema inmunológico y lo refortalecen. O sea, porque son químicos de este subsistema que van en pro de ese subsistema. Y de todo el cuerpo, claro, por supuesto. Imaginémonos que no nos gusta nada el surf, que no nos gusta el agua, es más, le tenemos miedo al agua. Estar en la misma situación, que es una misma situación, provoca pensamientos completamente distintos y se desencadena en un torrente emocional completamente diferente. Recordemos que las emociones no son más que químicos, o sea, archivos de memoria con químicos que nos mandan un mensaje y una comunicación. Bueno, en realidad la emoción también lleva asociada una onda electromagnética, pero en eso ya nos meteremos después. Si estamos en una situación en la que estamos en la ola y no nos sentimos bien, estamos amedrentados, el torrente es completamente diferente. Es un torrente de cortisol, es un torrente de adrenalina, es un torrente que en un estadio se puede mantener, pero si lo cronificamos, no se puede mantener. En vez de convertirse en una respuesta adaptativa, se convierte en una respuesta completamente desadaptativa. Es más, de hecho, tenemos que recordar que como nuestro cerebro no diferencia lo virtual de lo real. Uh-huh. No estamos, o sea, una aparente situación de alerta, como puede ser veo el agua y mi percepción del agua o lo que yo tenga condicionado, acumulado emocionalmente al agua, hace que yo experimente esa situación. Claro, si yo tengo el agua, pues bueno,
Pero si yo tengo al jefe, imaginémonos cada día yendo al trabajo. Y planificamos esos ejemplos. Y eso a mí me parece muy importante decirlo un día como hoy, porque esta situación que está viviendo el planeta ahora mismo, o aparenta estar viviendo, o pareciera estar viviendo el planeta ahora mismo, porque cada uno, repetimos, tiene su diferente realidad, lo que nos pone en la tesitura es que no estamos ahora en una crisis y el miedo se afronta en las crisis, sino que esta crisis también es creada por nuestro constante estado de alarma. Ah, mira qué interesante. Qué interesante es ese punto de estar en constante estado de alarma. Es esa parte de sobrevivencia por el qué va a pasar, el qué va a suceder. Claro, es que fijémonos, la gente normalmente piensa que tiene miedo a lo desconocido, pero en realidad tampoco es tanto así. Tenemos miedo a que lo conocido llegue a su fin, porque tenemos tanto miedo aparentemente a determinadas situaciones que hemos magnificado en nuestra mente, que al final todo sucedió en nuestra mente, porque nada nunca sucedió ahí fuera, que cuando aparenta venir un choque pequeño, ya decimos, oh Dios mío, si lo que yo vivía era esto X, lo que va a venir es tremendo, vamos, es lo típico de preparémonos, vamos a morir todos. Magnificamos. Y así, sí, expandimos ese miedo. Porque a veces culpamos a otros, ¿no, Raquel? De que aquel me hizo y me hizo sentir esto, ¿verdad? Y somos nosotros. Y lo bonito que es ver que nada que suceda en tu vida no tiene que ver contigo, es decir, todo está relacionado contigo. Y por eso tenemos la responsabilidad, pero también la oportunidad de transformar toda nuestra vida. Fíjate que hace tiempo tomé un curso que dan aquí en México que se llama Inteligencia del Corazón. Y me maravilló mucho el campo energético que genera el corazón. Y que nos decían que el corazón, aparte de que tiene memoria, tiene sus propias... Es como un cerebro, tiene un cerebro. Y a mí me gustaría que nos platicaras esta parte de las emociones, pero ¿qué tipo de campo energético genera el miedo? ¿Qué tipo de campo energético nos genera el amor? Si estamos hablando que la vida es expansión, es explosión, es movimiento, es acción, ¿y qué es el miedo? Bueno, lo podemos ver por tantos puntos, es decir, todos los puntos acaban en uno, ¿vale? Antes decíamos que mente y cuerpo son dos subsistemas que ocurren en nuestra consciencia. Es decir, en palabras llanas, el cuerpo no manifiesta o tu vida no va a manifestar nada que tu consciencia no sostenga, ¿vale? Cualquier cosa que esté en tu campo de consciencia, eso es lo que vas a manifestar conforme a tus pensamientos, y tus pensamientos, como decíamos antes, como veíamos antes, en cuanto a lo que ves en lo físico o lo que experimentas físicamente. Porque como veíamos antes, un pensamiento, una idea o una imagen se conectaba con una reacción en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, eso ya nos explica esa conexión. Bueno, pero esto también se puede ver desde otros puntos, porque también lo podemos ver porque somos energía, y esta energía, esta información se transmite a nivel químico, pero también se transmite a nivel energético. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, por nuestras distintas ondas cerebrales según el estado coherente o incoherente en el que estemos. Y también, exactamente lo que estabas diciendo, según nuestro nivel de coherencia cardíaca. El campo, antes dijimos que las emociones producen impactos, mensajes químicos en nuestro cuerpo, ¿vale? Pero también son ondas electromagnéticas. Es el mensaje de comunicación universal entre seres vivos, es decir, no solo existen en los humanos. Si vemos las investigaciones del doctor Stefano Mancuso, veremos que también existe la neurobiología vegetal, ¿vale? Y podemos ver cómo estas plantas tienen emociones, se relacionan con otros individuos, los reconocen, etc. Bueno, pues así también con los animales, obviamente, y obviamente con nosotros, ¿no? Nosotros pensamos que estamos hablando a través de las palabras, y también, pero sobre todo estamos hablando a través de nuestro campo emotivo, de nuestro campo electromagnético, del mensaje emocional y electromagnético que estamos enviando.
todo el mundo sabe. Yo siempre le digo, sobre todo cuando me vienen adolescentes a consulta, le digo, mira, vamos a ver, todos sabemos lo que es el efecto discoteca, ¿verdad? Esa persona, está ahí una chica muy mona, guapísima, preciosa, está en una discoteca y como esté proyectando carencia y desesperación, no viene nadie. Todo el mundo huye de ella. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. El mensaje se comunica no tanto por las palabras, sino todo en general, en esa expansión de nuestro campo electromagnético. Campos electromagnéticos de miedo son campos electromagnéticos contraídos. ¿Por qué? Hay un científico alemán, Fritz Albert Popp, que descubrió cómo las ondas de nuestro cuerpo se comunicaban en coherencia emitiendo biofotones, esto es, luz. O sea que cuando te dices brillas, no es una metáfora, realmente brillas. Claro. Por lo tanto, todas estas ondas, nosotros podemos captarlas, podemos verlas y además hay instrumental para poder captar toda esta información que se despliega, la fotografía, la fotografía Kirchner. Exacto. Es que no me sale la palabra. Es un ejemplo de ella, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de ahí podemos ver si nuestro pensamiento, emoción, está en coherencia y estamos emitiendo luz, estamos emitiendo un mismo mensaje que vibra, que se expande, o estamos contraídos en estado de supervivencia en ese pequeño haz de luz completamente desconexo. Realineados o totalmente incoherentes, expandidos, difundidos, perdiendo energía. Es como ser un termómetro o un termostato. En un estado coherente somos un termostato que se autorregula, en el que nuestra energía expansiva va en pro de una regeneración. Es un imán que se retroalimenta, que se regenera, que se expande, que crea más y más energía, que nos protege, que va a mayor. Y en detrimento es todo lo contrario. Es un imán que se va descargando y va permitiendo que le entre cualquier cosa, como ese termómetro que sube y baja según las condiciones externas. Fíjate que me acaba de encantar lo que acabas de decir, que el termostato de nuestra energía es la coherencia. Qué bello y qué ejemplo tan exacto de lo que nosotros podemos generar en nuestra frecuencia, en nuestro campo vibratorio. Y me llamaba mucho la atención cuando, si me permites el comentario, que cuando entras a un lugar, cuando llegas a un lugar y no conoces a nadie, pues de repente hay alguien que dices, me cae mal, y no me ha hecho nada. Y no me ha hecho nada esa persona. Y es precisamente porque chocan esas dos energías. Imanes. Es exactamente. Y dices, no me hizo nada esa pobre mujer o esa persona, pero me cae tan mal. Y es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo siempre propongo, es una información, no le des la espalda. O sea, luego está el campo contrario que dice, uy, no me caes mal, pero... que es no recibir la información. La información que te está enviando ese campo es que no tiene que ver contigo. O sea, decir me caes mal o no me caes mal es igualmente un juicio. Simplemente comprender que no es para ti, ya está. Quédate con eso. No es para ti en ese momento. No sabes por qué. Tu cuerpo te está informando en base a su programación o a la expansión de la energía o lo que sea. No es para ti. No juzgues está bien, está mal, no intentes forzar la situación porque un imán que se junta acá. Sí. Raquel, nos queda un minuto. Así que a mí me encantaría que en un minutito me compartieras alguna acción positiva para darle un giro, girar el termostato y entrar en coherencia. Pues te voy a compartir 3 en un minuto. Dale. La primera, el campo electromagnético del corazón
es muchísimo más poderoso que el del cerebro, es 60 veces, de 60 a 100 más poderoso. Exacto. Así que en los momentos en los que sientas que tu mente va muy rápido y no puedes con la situación, simplemente pon tu atención en el corazón. Y verás que desconectando de todos los aparentes estímulos y reconectando con las sensaciones en tu corazón, vas a ver una transformación de la energía. Te invito a experimentarlo. Siguiente punto, conéctate con las sensaciones de tu cuerpo, con todo lo que esté ocurriendo, no con el pensamiento. El pensamiento es un bucle que se autorrefuerza, ¿vale? Si esos pensamientos son proyectados y programados, no los necesitas, es como, vale, los ves pasar como nubes. Conéctate con eso que ocurre ahí. Y a partir de ahí, conéctate con algo que tú puedas atender. Por ejemplo, respirar. Y a partir de ahí verás cómo se transforma también la energía. Siguiente punto, ya si estás más avanzado en el autoconocimiento, recuerda que el autoconocimiento es el fin del miedo, o sea, porque directamente la gente teme lo que no conoce. Cuando te conoces, directamente lo transformas. Entonces empieza a preguntarte para qué. Observa, dale la bienvenida a lo que ocurre, dale la bienvenida a ese aburrimiento, dale la bienvenida a ese miedo, dale la bienvenida a eso que ocurre. Desde un espacio neutral, es decir, yo siempre digo, desde la montaña podemos ver el ruido de la ciudad sin identificarnos con él, porque también vemos otros pajaritos, vemos el silencio, ¿no? Desde ese silencio, observa y pregúntale, ¿qué me estás tratando de decir? Es bueno decirle, a ver, Ira, ¿qué me tienes que decir ahora? ¿Qué mensaje me estás trayendo? ¿Vale? Como desdóblate. Y finalmente, si quieres hacerlo con nosotros, que sepas que ponemos a disposición de Gaby una meditación. Gracias. Y que la podéis pedir sin ningún tipo de compromiso. Mira qué maravilla, muchísimas gracias por compartirnos no nada más el conocimiento, sino el trabajo de meditación que haces con tus grupos, con las personas que llegan a tu consulta. Y bueno, pues quiero agradecerte, Raquel, que hayas regresado al programa, que espero tenerte ya más seguido, que espero contar con tu presencia. Nunca te has ido, siempre has sido equipo de Matices o de Gavideas, y créeme que estoy muy contenta y muy feliz de haber compartido este espacio contigo, que es tu espacio, amiga. Yo estoy muy agradecida de todo lo que me ofreces, de estar contigo, te quiero muchísimo y obviamente a los radioescuchas también. Y ha sido una experiencia nueva porque verme ahí en la pantalla me hace perder la concentración, pero así seguimos aprendiendo. Así es, y además es un reto que acabamos de ganar, ¿no? Efectivamente. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. A ti que nos ves y que nos escuchas, muchísimas gracias. Soy Gaby Olivera, hasta pronto y hasta siempre. Esto fue Matices del Alma. Hasta la próxima.